Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Este es tu lugar tranquilo para hablar de temas de la vida cotidiana. Aquí también aprendes vocabulario útil. Disfruta aprendiendo español sin ningún estrés. Soy Diego. Y yo soy Isabella. Diego, el tema de hoy es un poco inusual. ¿Puedo preguntarte algo primero? Ya. A juzgar por tu tono, es una de esas preguntas. Suena simple, pero cambia toda la conversación. Adelante. ¿Cuál crees que es la relación más importante en tu vida? Fácil. Mi familia, mis seres queridos. Y por supuesto, mis amigos leales. Buena respuesta. Pero, ¿y si te dijera que hay una relación aún más importante? ¿En serio? ¿Cuál es? La relación que construyes contigo mismo. Vaya, no me lo esperaba. Sinceramente, nunca pensé que se pudiera tener una relación con uno mismo. Pero es la única persona con la que pasas cada día de tu vida. Te despiertas contigo mismo y te duermes contigo mismo. Escuchas tus propios pensamientos más que la voz de nadie más. ¿Diste en el clavo? Definitivamente no puedes tomarte vacaciones de tu propio cerebro. Exacto. Pasamos tanto tiempo aprendiendo a ser un buen amigo o una buena pareja, pero nadie nos enseña a ser un buen amigo para nosotros mismos. De eso hablamos exactamente hoy. Y no te preocupes, este episodio es de nivel B1, B2. Solo relájate y disfrútalo. Tal vez estés tomando un café, conduciendo al trabajo o paseando por el parque. Diego, ¿cuántas conversaciones crees que tienes en tu cabeza cada día? Bueno, aparte de hablar con otras personas, probablemente cientos. Los psicólogos dicen que tenemos miles de pensamientos cada día. La mayoría son básicamente hablarnos a nosotros mismos. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué te dices realmente a ti mismo? A veces me elogio, y a veces la verdad es que no. Imagina una situación normal. Cometes un pequeño error en el trabajo. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Sinceramente? ¿Cómo pudiste ser tan tonto? Deberías haberlo sabido. Ahora imagina que tu mejor amigo cometió exactamente el mismo error. ¿Qué le dirías? Yo diría, no te preocupes, todos cometemos errores. Lo harás mejor la próxima vez. Interesante, ¿verdad? Eres paciente con tu amigo, pero duro e implacable contigo mismo. ¿Querrías pasar tiempo con alguien así? ¿Alguien que te repitiera sin parar? ¿Eres un inútil, nunca lo vas a lograr? Saldría corriendo. Eso sería agotador. Pero a menudo, así es exactamente como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, Isabela, ¿cómo se construye realmente este respeto propio? ¿Es una gran decisión? Para nada. Son cientos de pequeñas decisiones diarias. Y una de las más importantes es cumplir las promesas, las que te haces a ti mismo. Eso es en realidad un pensamiento bastante profundo. Imagina a un amigo que promete verte cada sábado, pero cancela una y otra vez a último momento. ¿Seguirías confiando en él? Probablemente no. Empezaría a dudar de su palabra. Ahora piensa en las promesas que te has hecho a ti mismo. Cosas como, voy a empezar a leer en español el lunes, o me voy a acostar más temprano, o quizás, voy a empezar a ir al gimnasio. Cada vez que rompemos esas promesas, perdemos un poco de confianza en nosotros mismos. Ahora sí que diste en el clavo. Entonces, ¿cómo recuperamos esa confianza? Empiezas poco a poco. No te prometas 3 horas de español cada día. Prométete 10 minutos. Y hazlo de verdad. Pasos pequeños, pero constantes. Cada promesa cumplida es un depósito en el banco de tu respeto propio. Sabes, creo que hay otro problema también. Es muy difícil perdonarnos los errores del pasado. Totalmente. Recordamos nuestros propios errores mucho más claramente que cualquier otra persona. Es tan cierto. Todavía recuerdo algo vergonzoso que dije en una presentación hace 3 años. Y créeme, todos los demás ya lo olvidaron. Solemos confundir el error con toda nuestra identidad. En vez de decir, cometí un error, decimos, soy un fracaso. Esa es una diferencia enorme. Uno describe lo que pasó. El otro es una etiqueta que te pones a ti mismo. Exacto. Recuerda esto. Tus errores son solo capítulos de tu historia, no son el título de todo el libro. Cuando un niño aprende a caminar y se cae, sus padres no se rinden. No le dicen, caminar no es lo tuyo. En cambio, lo animan. Entonces, ¿por qué nos tratamos tan diferente a nosotros mismos? De ahora en adelante, cuando cometa un error, intentaré algo distinto. En vez de preguntarme, ¿por qué soy tan torpe?, preguntaré, ¿qué puede enseñarme esto? Me encanta ese enfoque. Una pregunta crea vergüenza,
la otra crea crecimiento. Isabela, este episodio es genial, pero no puedo esperar a nuestra parte favorita. Sabía que dirías eso. Pasemos a algo de vocabulario útil de español que nuestros oyentes puedan usar. Sí, analicemos las palabras que nos ayudaron a explorar el tema de hoy. Nuestra primera palabra es el diálogo interno. Así es, el diálogo interno es la conversación que tienes contigo mismo. Puede ser negativa o puede ser de apoyo. Nuestra segunda palabra es el respeto propio. Como descubrimos hoy, eso no es algo con lo que naces, es algo que construyes cada día, a través de promesas cumplidas y el cuidado de ti mismo. Y nuestra última palabra es la compasión, que significa amabilidad y comprensión. En nuestro contexto, hablamos de la autocompasión, tratarte con la misma amabilidad durante un fracaso. Aquí tienes una pregunta para pensar hoy. Imagina pasar un día entero contigo mismo, como si fueras otra persona. ¿Realmente disfrutarías de su compañía? Si tu respuesta es sí, eso es maravilloso. Y si es no, no te preocupes. Siempre puedes mejorar esa relación. Empieza con una palabra amable hacia ti mismo y una pequeña promesa que realmente cumplas. Por cierto, en el próximo episodio hablaremos de la esperanza en los pequeños momentos cotidianos. Suena exactamente a lo que necesitamos después de un tema tan profundo. Este fue Diego. Y Isabela, suscríbete a nuestro podcast y dale like. Cuéntanos en los comentarios cómo te cuidas a ti mismo mientras aprendes. Sigue aprendiendo, sigue creciendo. Y recuerda, tu objetivo con el español está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo episodio.